En esta ocasión vamos a trabajar con una torta de bodas que también puede funcionarles para otro tipo de proyectos como un bautizo, un baby shower o un primer añito. Vamos a trabajar con un bizcocho suave, en este caso de naranja. Lo vamos a rellenar, vamos a resanarlo para emparejar todas las paredes de la torta y también vamos a enseñarles a trabajar lo que es el apilado de las tortas. En este caso vamos a trabajar con la torta rosada y marrón, que también pueden ver el paso a paso en la revista de QM Creativas. Bien, en este caso utilizamos siempre moldes de aluminio porque son antiadherentes y cuando vayamos a aplicar lo que es la mezcla antes del horneado, siempre vamos a barnizar los bordes con manteca vegetal y harina de maíz. ¿Para qué? Para que no se adhiera a las paredes, y una vez en el horno vamos a saber cuándo está listo, cuando introduzcamos ya sea un cuchillo o un palito de altura y este palito de altura nos salga sequito. ¿Ok? Entonces esta pieza, como es pequeña, me va a permitir utilizar las manos. En el caso de que sea una torta de mayor dimensión, trabajen con un disco para poderla voltear. Con esto vamos a utilizar un cuchillo, preferiblemente de sierra, que sea más grande que el diámetro o superficie de la torta. Esto me va a permitir tener un control. Este excedente que yo tengo acá me va a servir para resanar todos las irregularidades que pueda tener la torta. ¿Ok? Siempre debemos agacharnos para determinar que la altura sea la correcta. Perfectamente está nivelada, porque de esa nivelación va a permitir que el piso que vayamos a colocar sobre ella quede igualmente uniforme. Pueden utilizar, no es necesario, pero pueden utilizar parte del relleno o un poco de glass, que lo pueden también chequear en la revista, está la receta para adherir la torta a la superficie de cartón. Este es un cartón de disco que se utiliza para decorar la torta. Yo lo adapté cortándolo, marcándolo con la base del molde, y lo adapté a las dimensiones de la torta. ¿Ok? En ese caso, tomamos el molde, volteamos y ya queda en la superficie de la torta y está perfectamente nivelada. Tenemos aquí perfectamente nuestra torta. No nos preocupemos por estos detalles, porque esos se van a cubrir y se van a resanar. Vamos a utilizar como guía 2 palillitos de dientes, y ese palillito de diente de arriba con el de abajo debe coincidir. Es decir, que si yo lo veo desde arriba, debe coincidir con el de abajo. ¿Para qué? Para que eso me permita que cuando yo quite esta tapa, aplique el relleno, debo nuevamente coincidir esos 2 palillos para que quede perfectamente nivelada la torta. Entonces utilizo el mismo cuchillo y me voy a cortar, siempre buscando girar la torta sin cortar completamente, sino haciendo como una especie de marca. ¿Ok? Para que después coincida perfectamente con la del inicio. Es decir, punto de partida con punto de llegada. Y después es que procedo a cortar. Verifico la miga de la torta. Es decir, verifico si está bien horneada, si no tiene, debe estar esponjosa. ¿Ok? Y aquí puedo determinar también qué tanto ha podido estar cocido o si se ha excedido En este caso tengo una receta de una crema de mantequilla con merengue italiano, que es típico para los eventos especiales. Esto se puede saborizar con cualquier tipo de esencia que ustedes gusten: naranja, dulce de leche, nata, mantecado, que son como sabores un poco más planos, más ligeros, o pueden con cítricos, naranja, esencias de naranja. No incorporar en este tipo de torta lo que son frutas frescas, porque tienden a descomponerse o se
fermentan dentro de la torta, son riesgos que no debemos correr. Siempre debo respetar porciones, deben ser como un chorrito muy pequeño, porque si no también me modifica la textura de la cubierta. También, si quiero darle un aporte adicional, puedo utilizar parte de la esencia, del licor dentro de la torta, y eso también le aporta al bizcocho algo como de torta borracha. Acá voy a aplicar generosamente Aquí pueden aplicar unas gotitas de chocolate, unas almendras tipo praliné o unas almendras fileteadas que también le dan un gusto muy agradable, y mucha gente le gusta el tostadito de la almendra. También pueden colocar nueces, pueden colocar galleta Oreo de pulverizada también. Traten de nivelarla. No busquen que el centro quede como una montaña, porque eso va a hacer que la torta quede como muy levantada y es mucho más difícil para nivelar. ¿Okay? Una vez que tengo ya eso, busco el punto de encuentro, que son mis dos palitos. ¿Okay? Una vez teniendo los dos palitos, no presiono mucho, sino que nada más para fijarla. Retiro los palitos, no vaya a correr el riesgo. ¿Okay? Los aparto, es importante. ¿Y cómo hago el frisado? Porque si nos dimos cuenta, y yo retiro aquí parte del exceso, va a quedar como una línea. Al yo cubrir con esa línea allí, va a quedar como una irregularidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preparar como cuando frizamos las paredes. Con la misma barriguita que me quedaba de la torta, la voy a convertir en migajas. Es decir, que el que quería comerse la torta de barriguita no le sirve. Y debo pulverizarla lo más que pueda. Esto también lo pueden hacer con un procesador de alimentos, lo pueden hacer con una licuadora. Pero como son porciones tan pequeñas, no. Aquí voy a utilizar parte del relleno. En este caso es importante. Lo pueden hacer también con arequipe o dulce de leche, porque perfectamente simula con el color del bizcochuelo. Entonces no hay ningún problema. Si disponen es de arequipe, solo de arequipe. Entonces, no les recomiendo que lo hagan con chocolate, porque el chocolate, si lo utilizaron para relleno, no lo utilicen para cubrir, porque les ensucia mucho la cubierta. Y si la torta es blanca y hicimos el extendido muy delgado, corremos el riesgo de que se vea, trasluzca parte de lo del marrón del chocolate. Fíjense cómo va quedando una pasta, como cuando vamos a frizar una pared. Si sienten que el relleno, uno coloca la mano acá y va frizando y ven que se mueve mucho, una opción es colocarle un palito de altura mientras la rellenan, para que no se mueva la parte superior de la parte inferior. Toman parte del relleno, del friso, y van aplicándolo en la superficie. Generosos. Acá no hay que escatimar, de todas maneras, esa es barriguita de la torta. ¿Okay? Vamos a cubrir toda la superficie, siempre haciendo énfasis, obviamente, en la parte del empalme, donde están. Si este excedente sale, bueno, lo retiro un poco para que me permita tener una visión. Fíjense cómo va sellando. Esto no se va a sentir en el sabor de la torta, no va a modificar. Al contrario, le aporta humedad, que siempre una torta con algo de humedad se agradece. Seguimos resanando. En el caso de este tipo de relleno suele ser como más inestable la torta, porque es un relleno más
esponjoso. Si tienen un arequipe es un poco más sólido, más estable, pero esto es lo que es que tener un poco de paciencia, tomarnos el tiempo. La repostería es una cuestión de paciencia. Y bueno, lo que nos gusta definitivamente siempre tenemos a ser más pacientes. Y así vamos a cubrir toda la superficie de la torta. ¿Okay? Una vez que hayamos resanado, quitamos el palito de altura y el relleno, ve como me quedó un poquito de relleno aquí aparte que es que le estaba quitando. Voy a terminar de cubrir. ¿Por qué? Porque esto es como el pegamento que va a tener la torta para que la cubierta laminada se pueda adherir. Este relleno se puede almacenar aproximadamente en la nevera unos 6 meses. Ustedes lo pueden preparar en grandes cantidades y le aporta mucha humedad, como les había comentado, al bizcocho. Bien, ahora vamos a cubrir la torta con la cubierta laminada. Vamos a tratar de darle un poco de calor. Generalmente en espacios que tienen mucho frío tiende a cuartearse, tengamos mucho cuidado con eso. Si vemos que está muy dura, podemos darle unos segunditos en microondas y podemos trabajarla. Acá vamos a emplear la media con maicena, es una media de algodón blanca siempre, ¿okay? Eso lo que me permite es distribuir uniformemente la fécula de maíz o maicena sobre la superficie. Con la palma de la mano voy a extender para que sea más uniforme la cubierta y no entren burbujas de aire. Con el rodillo, siempre utilicen un rodillo que sea muy pesado, de manera tal de que sea el rodillo el que ejerce la presión y no ustedes. Muchas personas utilizan azúcar pulverizada, pero en este caso yo pienso que más bien lo que hace es como endurecer la cubierta. En cambio, la fécula de maíz o maicena suaviza la superficie a trabajar. Aquí vamos calculando en función a la altura de lo que tenemos. Siempre trabajamos para el estirado con una pierna adelante y otra atrás. Eso nos permite imprimir mayor fuerza en caso tal de que la necesitemos, y nos queda más uniforme la superficie de la cubierta. En este caso yo utilizo un tubo de tuberías limpio, sin usar, por supuesto. Levanto la cubierta. Es una manera como más sencilla de trabajarla. ¿Okay? La trasladamos cómodamente, calculamos y dejamos caer. ¿Okay? Con la plancha aplanamos y vamos trayendo la cubierta sin estirar hacia la superficie. Y aquí en el último pliegue, se los volteo para que lo vean, en el último pliegue tratamos de estirarlo para que no nos queden arruguitas. Con la plancha o alisador perfeccionamos con el corta pizza, cortamos el extremo, siempre el ras, porque estos remates siempre se coloca algún detalle, como fíjense que aquí quedan algunos restos los podemos eliminar. Ya tenemos la torta lista para poder apilarla sobre la otra superficie. Bien, continuamos con, ya cubrimos las tortas que vamos a apilar.
En este caso vamos a hacer la demostración de cómo generar estabilidad en la base de la torta y cómo hacerlo también para las tortas que van superpuestas, de manera tal de que si necesitan trasladarla directamente al lugar del evento apiladas, ya las lleven con la estabilidad que les permita hacer el traslado. Bien, vamos a utilizar palitos de altura, también le llaman para pincho o de brochet, que nos van a permitir darle estabilidad en primer lugar a la superficie de la base. Ya sabemos que aquí hay un cartón en la que viene el siguiente, y si tendemos el siguiente piso también vamos a hacer el mismo procedimiento. Por cada una de las tortas que vayamos a colocar siempre debe tener una base de cartón del mismo tamaño o diámetro de la torta. En este caso, nosotros como vamos a apilar en forma concéntrica en la parte interna de la torta, vamos a introducir el palito de altura, ¿ok?, hasta que llegue al tope. Subimos nuevamente un poquito, cortamos con una piqueta, suele ocurrir, y hundimos. ¿Para qué? Para que quede el orificio, pero no quede el palito saliente, ¿ok? Puedo utilizar el mismo palito. Esto lo vamos a hacer con unas 5, volvemos a sacar, con unos 5 o 6 palitos. Volvemos a cortar con la piqueta, ¿ok?, y con el mismo palito empujamos. ¿Okay? Volvemos a hacer el procedimiento para que lo visualicen. Palito de altura, introduzco, halo, corto con la piqueta. Aquí podemos agregar un poco de glass si queremos mayor estabilidad o estar más seguros, un poquito de glass para poder fijar la siguiente base. De lo contrario no hay ningún problema porque también vamos a utilizar palitos de altura para esta pieza. Entonces tomamos la siguiente torta, la cuadramos en el lugar donde consideremos conveniente. En este caso yo consideré que pudiera ser en el centro. Ustedes si quieren deslizarla, la pueden hacer, y entonces hacen como una especie de escalera donde puedan estar las. Acá tenemos los palitos de altura nuevamente. Vamos a pasarlo por la primera torta. Obvio, al tener el cartón acá no voy a poder presionar el palito porque corro el riesgo de que el palito rote y me va a abrir como una superficie mayor y me lastima. Aun cuando pueda venir la tercera y lo tapa, no es la idea. Aun cuando yo utilice flores naturales o flores de pastillaje o algún elemento que vaya a tapar eso, no es la idea. La forma es utilizar una superficie como si estuviéramos clavando y esperamos hasta que ella indique que llegó. Ahí llegó. Subo nuevamente un poquito, con mucho cuidadito, ¿ok? Y corto. ¿Qué me permite eso? Que yo tenga estabilidad, de manera tal que cuando yo vaya a hacer el traslado, y el traslado implica que yo debo levantar, la torta no se va a deslizar, no se va a desplazar. Estos remates que están acá, lo puedo complementar colocando una cenefa decorativa o algún elemento que enriquezca. En el caso de la torta de bodas que tenemos allí, estamos utilizando una escalopa para darle la curvatura y darle como un farelado o un decorado adicional. Pueden colorizar la masa directamente, como en el caso de la torta de bodas, que lo hicimos directamente con un poquito de rosado y utilizamos marrón para los detalles. Pero si quieren colores más fuertes, como para las tortas de los 15 años, pueden aerografiarlas en colores bastante intensos como un violeta, un rojo o el mismo negro. De todas maneras, todo este paso a paso perfectamente lo podrán ubicar dentro de la revista QM Creativas. Bien, para esta parte de la torta vamos a hacer algunos accesorios que son un complemento ideal para enriquecer lo que es la decoración. Son sumamente sencillos, no necesitan ningún tipo de cortadores ni ninguna pieza en especial, solo necesitan la masa del color que la requieran. En este caso yo estoy utilizando un marrón café. Para obtener el marrón café deben aplicar 3 colores: el
piel o un marrón claro, el rojo y el negro. Dependiendo si quieren que sea como una especie de chocolate bitter, colocan mayor cantidad de negro. Si quieren que se aproxime más a un chocolate de leche, lo que tienen que hacer es restar cantidad de negro. Lo van trabajando por porción, lo amasan, esta es la misma cubierta laminada en azúcar y les quedará perfectamente como un marrón. Incluso parece cubierta de chocolate. Voy a trabajar con manteca porque como es un color oscuro, si trabajo con fécula de maíz o maicena, voy a ensuciar el color y no me conviene, porque después para poder quitar ese exceso, aun cuando utilice una brocha o algún instrumento, siempre va a quedar algún resto. Entonces voy a hacer como una especie de rectángulo con la masa. Siempre recuerden colocar manteca en la superficie de trabajo para que no se adhiera y van a extender. Busquen que quede delgadito para que quede más delicado. Van a cortar todos los extremos para limpiar y depurar esos laterales. Partiendo de la longitud de la pieza, busco el centro y corto. Una vez que corto, volteo y empiezo a hacer como una especie de plices, de plegado. ¿Ok? Lo hago por un extremo y lo hago por el otro extremo. ¿Ok? Entonces me va a quedar la pieza de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir estas dos piezas. Y voy a cerrar acá. Acá puedo colocar algún trocito de papel, ¿ok? Puede ser papel servilleta y eso me permite que durante el secado tome y adquiera la forma de un lazo muy mullido, con mucho volumen. De tal manera que el lazo quede lo más simétrico posible. Busco siempre que la forma quede lo más simétrica. En lo que le coloque el papel o la servilleta dentro, lo dejo secar de un día para otro, para que tenga cuerpo. Para hacer el moño que abraza el lazo, voy a tomar una esferita, ¿okay? La convierto en un cilindro, la aplano. Si quiero puedo hacerle algún tipo, me queda como una especie de rectángulo, bueno, sí, como una lengüita. Puedo hacerle algunos pliegues y abrazo. ¿Ok? Hay muchas maneras de hacer las rosas a nivel artesanal, en azúcar o en cualquier otro material. Yo les sugiero que cuando no tenemos cortadores, una manera de solucionar es tomar una esferita, ¿ok? Tomo la esferita, la aplano, la convierto en un óvalo y con los dedos voy presionando para estirar. Recuerden que las rosas no tienen los pétalos todos iguales, al contrario, la naturaleza es imperfecta y de allí su belleza. Entonces debemos presionar hasta obtener una especie de óvalo. Y como esos voy a hacer unos 5 óvalos. ¿Ok? Entonces, el primero, voy a retirar el lazo de acá, para que lo puedan visualizar desde otra perspectiva. Retiro esto de acá, tomo un extremo y empiezo a girar. Y este va a ser como la especie del centro de mi rosa. Para el siguiente pétalo voy a tapar donde terminó el anterior, solapo y le doy la vuelta.
¿Ok? Aquí me vuelve a quedar otra unión. Entonces la siguiente solapa esa unión. ¿Ok? La siguiente, el mismo procedimiento, solapo la unión. Si se le seca un poco la masa, es incluso hasta pertinente porque los pétalos algunos siempre pueden estar quebrados. Y el último pétalo, solapo. ¿Ok? En este caso voy a apretar, aprieto, aprieto y elimino el excedente. Y me queda la rosa.